Damas y caballeros, descendemos hacia el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. Gracias. El vuelo 1951 de Turkish Airlines se prepara para aterrizar en Ámsterdam. Amsterdam Turkish 1951, descendiendo a 7000, velocidad 250. La tripulación vuela un Boeing 737 de última generación. Alerones 15. Localizador vivo, captura de localizador. En los momentos finales, el aterrizaje se convierte en catástrofe. El avión cae como una roca. El accidente de Turkish Airlines involucra el avión más popular de la Tierra. Cerca de 1,5 millones de pasajeros abordan los 737 todos los días. Por lo tanto, es imperioso que los investigadores descubran si el problema fue del avión o de los pilotos que lo volaban. Mayday, Mayday. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera. Está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos oculares. ¿Quién pilotea? En la mañana del 25 de febrero de 2009, el vuelo 1951 de Turkish Airlines se convierte en el primer avión que se accidenta en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam en más de 10 años. Chocó con mucha fuerza. Hizo un ruido tremendo. El avión cae en un terreno cubierto de lodo al norte de la pista 18 derecha. El accidente fue muy cerca del aeropuerto y los socorristas llegan rápidamente. La mayoría de pasajeros sobrevive, pero muchos están gravemente heridos. Los sobrevivientes se llevan rápidamente a los hospitales locales. Las imágenes del accidente de Ámsterdam se difunden rápidamente alrededor del mundo. Es el tercer accidente de un avión de pasajeros en las últimas 6 semanas. Su naturaleza repentina profundiza el misterio. Muy pronto llegan a la escena los funcionarios de la Oficina de Seguridad holandesa. Investigarán este accidente, pero no estarán solos. El accidente involucró un avión de fabricación estadounidense, por lo tanto la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos envía a uno de sus más experimentados investigadores. Cuando una aeronave no registrada en Estados Unidos se accidenta en el exterior como este Turkish Airlines, no por eso dejamos de ser el país de manufactura y diseño del marco de la aeronave, y en este caso también de los motores. Fuselaje partido en 3, los motores están más adelante. El vuelo 1951 era una de las aeronaves más avanzadas que surcan los cielos, el Boeing 737 Serie 800. Este avión está diseñado para recorrer rutas más largas a mayor altitud. La nueva generación 737 es la mejor aeronave construida por Boeing. Desarrollamos un avión con alas mejoradas y sistemas más sencillos que requieren menos mantenimiento. Los investigadores saben que este no es cualquier avión. El 737 es el avión comercial más vendido en el mundo. Es imprescindible descubrir la causa del accidente. Más de 5.000 de estos aviones están en operación. Llevan 1,5 millones de pasajeros cada día. Los investigadores deben determinar rápidamente si el avión tiene algún defecto que pueda causar otro accidente. Lo que saben hasta el momento es que el vuelo 1951 viajaba de Estambul, Turquía, a Ámsterdam. Partió temprano en la mañana y llevaba 128 pasajeros a bordo, incluyendo 4 ingenieros de Boeing. Damas y caballeros, descendemos hacia el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. Enderezcan sus sillas y guarden sus mesas, gracias. No hubo mención a bordo de ninguna clase de problema en la cabina de mando. En el accidente murieron 9 personas, incluyendo 3 miembros del equipo Boeing y los pilotos de la cabina de mando. Consígueme unas fotografías aéreas. Hay similitudes inquietantes con otro accidente reciente que involucra una aeronave Boeing, el vuelo 38 de British Airways. Aproximadamente un año antes, un 777 con falla de motor doble cayó a tierra a pocos metros de la pista de Heathrow.
En este accidente, un Boeing 777 cayó a tierra a poca distancia de la cabecera de la pista. Poco antes de aterrizar, los pilotos de British Airways informaron de una falta de potencia en sus motores. En el momento del accidente de Turkish Airways, la causa del percance de British Airways aún no se ha esclarecido. Igual que en ese caso, los investigadores tienen muchas pistas para trabajar. El avión y sus motores están en gran parte intactos. Encuentran la caja negra de la cabina de mando en buen estado. Hay también muchos sobrevivientes que pueden describir lo que ocurrió. Según los pasajeros, el aterrizaje había sido rutinario, pero de pronto el avión sencillamente cayó del cielo y chocó en tierra. Tal vez la pista más importante es el mismo accidente. Los despojos no están esparcidos. Los investigadores deducen que la aeronave no se desplazaba a alta velocidad cuando tocó tierra. Por la forma en la cual cayó el avión a tierra parecía un accidente de aterrizaje, pero con cierto control de moderación. El patrón de los escombros y los informes de los pasajeros llevan a los investigadores a un sospechoso inmediato: los motores. Los motores fueron un aspecto importante en mi proceso inicial de deducción. No hay evidencia de fuego en el fuselaje. En muchos accidentes, el combustible en los tanques del avión se incendia con el impacto. La ausencia de fuego plantea una pregunta obvia. ¿Los motores se detuvieron porque el vuelo 1951 se quedó sin combustible? Fue uno de mis primeros pensamientos. ¿Tenía combustible a bordo? Porque de lo contrario, ¿cómo cae un 737 aproximándose al aeropuerto? Pero la ubicación y el estado de los motores del avión sugieren que no se apagaron en vuelo. Indudablemente parece que funcionaba. Cuando observamos la ubicación de los motores, nuestra primera impresión fue que quizá producían empuje en el momento del impacto, ya que estaban bien adelante del resto de escombros. Esa, sin embargo, fue una conclusión general. Solo la grabadora de información de vuelo puede decirles a los investigadores cuánta potencia generaban los motores en los segundos inmediatamente anteriores al accidente. Gran cantidad de combustible. Descartado. No tardan en descubrir que había suficiente combustible en los tanques del avión. Es evidente que el vuelo 1951 no se quedó sin combustible. Los pasajeros informan que en los segundos finales antes del accidente, el avión cayó en una especie de turbulencia. Esto lleva a los investigadores a un sospechoso muy conocido: una microrráfaga. Es una poderosa columna de aire que sale de las nubes de tormenta. Puede literalmente derribar a un avión que vuele bajo. Si un avión se encuentra a una microrráfaga a velocidad de aproximación, no volará más, caerá. Desde luego fue uno de los aspectos que todos tuvimos en cuenta al comienzo. En 1985, un vuelo de Delta Airlines entró en una microrráfaga cuando aterrizaba en el aeropuerto Dallas-Fort Worth. El avión cayó a tierra cerca de la cabecera de la pista. 137 personas murieron. Los investigadores descubren que había nubes espesas sobre el aeropuerto en el momento del accidente. Es posible que una fuerte ráfaga de viento las acompañara. La caja negra registra la velocidad del viento en el exterior del avión. Los investigadores tendrán que analizar la información de vuelo para probar la teoría de la microrráfaga. Entretanto, el rescate llevó a un descubrimiento insólito. Había 3 pilotos en la cabina de mando y eso no es usual. Esta es una cabina de mando para 2 tripulantes. Entonces, ¿por qué había un tercero? Como ninguno de los 3 pilotos sobrevivió al accidente, es más urgente aún que los investigadores recuperen la información de la caja negra de la cabina de mando. Este equipo registra las conversaciones de la cabina. Tienen suerte. Por cómo se accidentó el avión, tuvimos un fácil acceso a las cajas negras. Pronto se descubre por qué había un tercer piloto. Volando ruta de llegada corriente, visibilidad 3.500 metros, se espera reducción a 2.500 metros. Para el primer oficial Murat Sezer, este había sido un vuelo de entrenamiento. Era nuevo en la aerolínea y le enseñaban las complejidades del aterrizaje en el aeropuerto de Ámsterdam. Las cartas de navegación Jepsen son las que todos los pilotos usan para viajar hasta y desde Schiphol. Tienen 102 páginas de información. La pista 18 derecha tiene 3 salidas de alta velocidad a la izquierda.
El capitán Hassan Arisan tenía doble responsabilidad. Entrenaba a su primer oficial. Haz pequeñas correcciones cuando nos acerquemos a la pista. Y comandaba el vuelo 1951. Debido a que el capitán Arisan enseñaba, había un tercer piloto en la cabina de mando. Olgay Ozgur era piloto de seguridad. Su función era vigilar el progreso del vuelo durante esta misión de entrenamiento. El propósito del tercer piloto es garantizar que el capitán y el primer oficial, si en algún momento del vuelo están distraídos con el entrenamiento, no pasen algo por alto. ¿Tienes la grabación? La caja negra revela que los 3 miembros de la tripulación iniciaron preparaciones para el aterrizaje cuando todavía estaban por encima de 2.590 metros. Amsterdam Turkish 1951 descendiendo a 7000. Velocidad 250. Pero la caja negra captó un sonido extraño. Una advertencia que no tiene sentido en esta etapa del vuelo. Uno de los investigadores del Boeing era un ingeniero piloto quien llegó a ayudar con la caja negra. Su función principal era detectar si había algo fuera de lo normal. Velocidad correcta para ILS 18 derecha. Descenso a 4000, 18 derecha. La alarma persiste. Es la advertencia de la configuración del tren de aterrizaje. El capitán Arisan la rechaza continuamente. Turkish 1951 descenso a 4000 ILS 18 derecha. Tren de aterrizaje. ¿Es una advertencia? Están a 2.530 metros. La advertencia es una pista sólida, pero los investigadores todavía no entienden cómo pudo causar un accidente. La tripulación del vuelo 1951 de Turkish Airlines recibió advertencias para sacar su tren de aterrizaje cuando todavía estaba a miles de metros en el aire. Cuando escuchamos la grabación, oímos la señal de advertencia del tren de aterrizaje cuando este estaba arriba y se aproximaba a 3.048 metros. Los investigadores ahora se valen de la caja negra para ayudar a resolver parte del misterio que rodea a este vuelo. El análisis de las velocidades del viento en el exterior de la aeronave está terminado. Es claro, ninguna es lo suficientemente drástica para haber derribado el avión. Pero la caja negra proporciona valiosa información respecto a la causa de la advertencia del tren de aterrizaje. Según uno de los instrumentos de altitud, el avión ya estaba en tierra. Cuando vimos la información del radioaltímetro en la caja negra, la lectura era de unos 2.438 metros y luego inmediatamente bajó a menos 2.5 metros. Eso indica que la aeronave está en tierra, pero desde luego estaba a 610 metros. El Boeing 737 está equipado con 2 altímetros separados. Uno mide la presión del aire para determinar la altura del avión sobre el nivel del mar. Esa lectura se ve claramente en la cabina de mando, en el visualizador de ambos pilotos. 0. El avión también está equipado con un radioaltímetro formado por 4 antenas. 2 transmiten señales a tierra y las otras 2 leen la señal que rebota para determinar la altura del avión. Es preciso, muy preciso. Algunas veces los altímetros de presión no son tan exactos, mientras los radioaltímetros son 100% exactos si funcionan debidamente. Una antena transmite la lectura al visualizador del primer oficial. La otra la transmite a los instrumentos del capitán. En el caso del vuelo 1951, la información del capitán estuvo errada durante la mayor parte del vuelo. Los investigadores vuelven a revisar la caja negra y hacen un desconcertante descubrimiento. Amsterdam Turkish 1951 descendiendo a 7000. Velocidad 250. El radioaltímetro. Parece que el capitán Arisan sabía que un radioaltímetro defectuoso era la causa de la advertencia del tren de aterrizaje. El avión recibía información de estar muy cerca a tierra sin desplegar el tren de aterrizaje. El capitán se percató de que el problema era el radioaltímetro que erróneamente mostraba que estaban en tierra. Durante el descenso, el radioaltímetro del capitán mostró una lectura de menos 2.5 metros, activando la advertencia de desplegar el tren de aterrizaje.
No le dieron importancia. Turkish 1951, descienda a 2000. 2000 1951. Los investigadores buscan otras anomalías. Descubren que cuando el vuelo 1951 estaba todavía a unos 17 kilómetros del aeropuerto, los controladores dirigieron a los pilotos a iniciar su viraje final para alinearse con la pista. Turkish 1951, rumbo izquierdo 210, autorizada aproximación 18 derecha. Izquierda 210, autorizado ILS, Turkish 1951. Izquierda 210. Este viraje alinea el vuelo 1951 con la pista 18 derecha. El avión está equipado con un sistema de aterrizaje instrumental que transmite una señal que indica la trayectoria de descenso ideal hasta la cabecera de la pista. El piloto automático sigue esa senda de planeo hasta que el avión está a pocos metros de tierra. Luego el piloto asume el control. El aterrizaje requiere poco esfuerzo. El sistema de aterrizaje instrumental es fácil de seguir. Es como un videojuego. Mi hija vuela en un simulador y puede aterrizar un 737 usándolo. La tripulación comienza a configurar su avión para el aterrizaje sin inmutarse por el sonido de advertencia que se activa repetidamente por el funcionamiento defectuoso del radioaltímetro. Alerones 15. A 10 kilómetros de distancia, el vuelo 1951 capta la señal que guiará el avión hasta la pista. Localizador vivo. Captura de localizador. El piloto de seguridad Olgay Özgur le recuerda al capitán Arisan el altímetro defectuoso. Tenemos falla en el radioaltímetro. Sí. Turkish 1951, pista 18 derecha. Aterrizaje autorizado. Aterrizaje autorizado, gracias. Los investigadores están desconcertados. La tripulación estaba enterada del problema y continuó con el aterrizaje. ¿Cómo causó este funcionamiento defectuoso el accidente? Evidentemente había más en este incidente que un altímetro defectuoso. Toda la premisa de la seguridad aérea, la forma en la cual construimos los aviones y en la cual volamos, se basa en la idea de que podemos tener cualquier cantidad de fallas y llegar sin novedad. El radioaltímetro es solo un instrumento y es inconcebible que un instrumento, si falla, sea la causa principal de preocupación por un posible accidente. Los investigadores se preguntan si la tripulación recibió orientación adecuada para su aproximación. Se dedican a analizar las conversaciones entre los pilotos y el controlador que los guió. Revisan cuidadosamente cada instrucción. Turkish 1951, descienda a 4000, velocidad bien para ILS, 18 derecha. Turkish 1951, descienda a 2000. Turkish 1951, rumbo izquierdo 210, autorizada aproximación 18 derecha. Al seguir las instrucciones del controlador, la tripulación hizo su viraje final demasiado cerca de la pista. Entonces deberían estar aquí. Según las directrices internacionales, los aviones en su aproximación deben interceptar desde abajo la señal que los guía hacia la pista. Esto para evitarles a los pilotos drásticas correcciones de trayectoria en el último minuto para llegar a la pista. Para interceptar, tenían que descender. Pero el vuelo 1951 recibió instrucciones que lo llevaron al umbral de la senda de planeo cuando todavía estaba muy alto. Es una práctica común en Schiphol porque lleva los aviones a la pista rápidamente. Como estaban tan cerca, tuvieron que entrar a la senda de planeo desde arriba. Aunque es una situación poco usual, una tripulación de vuelo la puede afrontar si la maneja debidamente. Entrar a una senda de planeo desde arriba es más difícil porque la tripulación tiene que desacelerar de repente y descender rápidamente para interceptar la señal. Es lo que llamamos una aproximación más inclinada de lo normal. A algunos pilotos les gusta y a otros no. Es un poco más difícil. Para muchos pilotos es un reto. La aproximación desde arriba aumenta el trabajo de la tripulación, pero es una práctica corriente en el aeropuerto de Schiphol. He aterrizado docenas de veces en Schiphol.
Si las instrucciones del controlador hubieran de alguna manera abrumado a esta tripulación, sus conversaciones lo indicarían. Están a solo 5 kilómetros de la pista. 1000. Confirmado. Alerones 40. Freno de velocidad. Freno de velocidad armado, luz verde. Una cosa a la vez. Tren de aterrizaje. Desplegado, 3 verde. Alerones. Alerones 40, luz verde. 500. Luces prendidas. Advierte a la tripulación. Tripulación a sus puestos. Luego, un verdadero problema. Advertencia de entrada en pérdida. Velocidad. Tengo el control. 100 nudos, señor. Arisan luchó por salvar su avión, pero a 122 metros sobre la tierra y a solo 1,5 kilómetros de distancia de la pista, el Boeing 737 súbitamente cayó como una roca. En pocos segundos chocó. Turkish 1951. La grabación esclarece los minutos finales del vuelo. La tripulación configuraba su avión para aterrizar mucho después de lo que ha debido hacerlo. ¿Alerones? Alerones 40. La mayoría de aerolíneas determinan que un vuelo debe estar estabilizado y haber terminado todas las listas de verificación cuando el avión llega a 300 metros. En condiciones instrumentales se exige a 300 metros tener todo hecho. El avión está configurado. Se desacelera. La revisión previa al aterrizaje se hace y se recibe autorización de aterrizaje. Y de 300 metros en adelante solo se vigilan los instrumentos. Advierte a la tripulación. Bien. Tripulación a sus puestos. De hecho, esta tripulación aún hacía su lista de verificación en el momento de la crisis a 140 metros de tierra. La aproximación no se estabilizó. Debido a que la aeronave no estaba estabilizada, la tripulación tuvo un gran trabajo durante los últimos 3.000 metros de vuelo. El radioaltímetro funcionaba mal. La aeronave lo advirtió. A la tripulación se le asignó una aproximación desafiante y ejecutaba tarde una lista de verificación. Pero nada de esto explica la causa del accidente del vuelo 1951. En esta clase de accidentes no podemos saber lo que pensaban los pilotos. No tener información es frustrante. Pero la caja negra proporciona otra pista interesante. Momentos antes de que el vuelo 1951 cayera, los motores del avión tenían su empuje reducido, proporcionaban muy poca potencia. Tal vez este accidente sea una repetición del incidente de Heathrow. Los motores tuvieron su empuje reducido al mínimo aproximadamente los últimos 2 minutos de vuelo, hasta el momento final, cuando el empuje se aumentó de nuevo. Luego hubo una señal de alerta. La pregunta es, ¿por qué ocurrió? Pero luego descubren algo muy diferente del accidente en Heathrow. ¿Modo de aterrizaje? Por alguna razón, todavía a más de 305 metros de altura, la computadora del avión empezó a prepararse para el aterrizaje. En modo de aterrizaje, la computadora de vuelo reduce la potencia de los motores al mínimo y la nariz del avión automáticamente se levanta. Los aviones solo deben tener esta configuración inmediatamente antes de tocar tierra. El piloto automático levanta la nariz para suavizar el descenso. Las palancas automáticas del acelerador reducen la potencia de los motores y el avión aterriza sin potencia. Pero el vuelo 1951 entró en posición lenta con la nariz levantada mucho antes del aterrizaje, disminuyendo la velocidad del avión progresivamente durante todo su descenso. Velocidad. ¿Por qué estaba el vuelo 1951 en modo de aterrizaje? Velocidad. ¿Y por qué ninguno de los 3 pilotos notó la disminución de velocidad? ¿Qué más ocurrió cuando se redujo la potencia de los motores? El problema parece empezar con el altímetro defectuoso. Teníamos que determinar cómo esos menos 2.5 metros afectaron los otros sistemas de la aeronave. Eso fue lo que demoró la investigación. Teníamos que descubrir cómo usó el piloto automático esa información y, más importante aún, cómo la usó la palanca automática del acelerador.
La computadora que vuela el avión consta de dos sistemas principales, el piloto automático y la palanca automática del acelerador. La palanca automática del acelerador determina cuánta potencia debe pedírseles a los motores, mientras el piloto automático controla la altitud y dirección del avión. Los dos sistemas trabajan independientemente y solo uno de los radioaltímetros le proporciona información a la palanca del acelerador. En este caso tuve que aprender todo sobre los sistemas de radioaltímetro y de la palanca automática del acelerador. Las piezas del rompecabezas empiezan a unirse cuando encuentran la conexión entre el radioaltímetro defectuoso y la potencia de los motores. El radioaltímetro le da información a la palanca del acelerador desde el puesto del capitán. El único altímetro que le transmitía información a la palanca automática del acelerador era el del capitán y estaba defectuoso. Mostró menos 2.5 metros durante la mayor parte de la aproximación del vuelo 1951. Parece que el radioaltímetro defectuoso provocó los eventos que llevaron al accidente. Los investigadores necesitan saber cuál era la falla que tenía. En un 737, las antenas transmisoras y receptoras de ambos radioaltímetros están alineadas bajo la cabina de mando. 3 de las antenas quedaron prácticamente destrozadas con el impacto. No se pueden examinar, pero una antena del lado del capitán está intacta. Los investigadores consideran dos posibilidades: una falla de uno de los componentes o alguna especie de interferencia que causó la lectura defectuosa. El único componente que sobrevivió al impacto funciona. Las computadoras que controlan el sistema también funcionan, pero los investigadores descubren algo extraño. No son las mismas que se instalaron en el avión cuando se entregó a Turkish Airlines hace 7 años. Este hallazgo cambia el enfoque de la investigación. Lo que estudiamos con mayor profundidad posible fue el aspecto de mantenimiento de la aeronave accidentada. Al estudiar el registro del mantenimiento del avión, los investigadores encuentran que el radioaltímetro de este avión tiene una historia problemática. Recibimos información adicional de Turkish Airlines que mostró que en esta sola aeronave, creo que de los últimos 1000 vuelos, unos 150 tuvieron sistemas de radioaltímetro defectuosos. Los documentos muestran que poco más de un año antes del accidente se reemplazaron ambas computadoras debido a quejas de que causaban lecturas defectuosas. Uno de los incidentes involucraba un radioaltímetro con una lectura de menos 2.5 metros. Esto nos indicaba que el problema existía desde antes. No era que se hubiera presentado solamente en este vuelo. Las lecturas defectuosas persistían. Los mecánicos repetidamente cambiaron las computadoras y reemplazaron las antenas para tratar de solucionar el problema. Se establece que Turkish Airlines hizo varios intentos para arreglar el altímetro, pero no pudo encontrar una reparación eficaz. En el momento del accidente, Turkish Airlines tenía una flota de 52 aviones Boeing 737 Serie 800. En la página 93. Cuando revisamos la información de mantenimiento, hallamos que los problemas con el radioaltímetro se repetían tanto en la aeronave accidentada como en la flota en general. Los investigadores descubren que el año anterior al accidente, Turkish Airlines tuvo 235 fallas de sistema con los radioaltímetros en sus aviones 737s. Los arreglos incluyeron reemplazo y cambio de antenas, limpieza de los sistemas, cambio y reemplazo de las computadoras e instalación de empaques para proteger el sistema de posibles daños por agua. No fue que no hiciera nada al respecto. El personal de mantenimiento de Turkish Airlines sabía que el problema de los radioaltímetros era uno de sus mayores dolores de cabeza en relación con el mantenimiento. 16 reparaciones se le hicieron al altímetro del avión que se accidentó en febrero de 2009. Si el problema era tan generalizado, los investigadores se preguntan por qué no había causado problemas graves antes de este accidente.
No tienen que escudriñar mucho para descubrir que de hecho sí los había causado en este mismo avión. En 2 vuelos recientes tuvieron el mismo problema. 2 veces en las 48 horas anteriores al accidente, el radioaltímetro mostró una lectura negativa, poniendo el avión en modo de aterrizaje. En ambas ocasiones la tripulación se percató del problema, desactivó la palanca automática del acelerador y llevó al avión a un aterrizaje seguro. Solo se desconecta. En los meses después del accidente, otros operadores informan de casos similares. En Australia, en los Países Bajos, en Canadá, en Austria. Los pilotos informan que sus 737 entraron en modo de aterrizaje cuando el radioaltímetro izquierdo mostró una lectura defectuosa. Cada una de esas tripulaciones reaccionó de la misma manera. Desactivó la palanca automática del acelerador y subió la potencia manualmente. Todos aterrizaron a salvo. Los elementos en un avión se averían, pero podemos identificar esas fallas y superarlas, tomar medidas para evitar que sean una amenaza. En 2008, Boeing recibió 2.569 informes de radioaltímetros defectuosos en sus más recientes 737. Sin embargo, en muy pocos de esos casos entró el avión en modo de aterrizaje. Hay pocos informes. Boeing también lo intentó, pero no pudo encontrar la causa de las fallas. Concluyó que el problema del radioaltímetro no era una amenaza para la seguridad, porque el 737 da suficientes advertencias, dándoles tiempo a las tripulaciones para intervenir y aterrizar sin novedad. De hecho, en todos los casos en los cuales se presentaron fallas en el radioaltímetro, las tripulaciones pudieron recuperarse. El vuelo 1951 de Turkish Airlines parece ser la única excepción. Los investigadores todavía no saben por qué. Nos preguntábamos qué ocurrió. Y entonces empezamos a analizar minuciosamente las actuaciones de la tripulación de vuelo en su aproximación final y a menos 305 metros de altura. Finalmente, cuando los investigadores vuelven a estudiar los últimos minutos del vuelo 1951, las circunstancias de la tragedia se esclarecen. Ven una extraordinaria secuencia de eventos que llevaron al accidente de este avión. Bien, ¿qué ocurrió cuando el avión entró en modo de aterrizaje? Descubren que el avión entró en modo de aterrizaje y redujo la potencia en el peor momento posible, exactamente cuando la tripulación descendía para interceptar la senda de planeo. Esto ocultó lo que ocurría. Cuando la tripulación configuraba su avión para descender a interceptar la senda de planeo, esperaba que el avión se desacelerara como parte de esa maniobra. Pero el avión en realidad se desaceleraba porque la computadora estaba en modo de aterrizaje. Por esa razón, ninguno de los 3 pilotos mencionó que se redujera la potencia. Cuando el avión entró en modo de aterrizaje, no los afectó porque volaban muy alto y su velocidad era un poco excesiva. Los pilotos querían reducir la potencia. Es posible que hubieran estado ya en modo de aterrizaje cuando intentaban descender y desacelerar. El problema empieza a 2.530 metros a 21 kilómetros del aeropuerto minutos antes de la colisión. Amsterdam Turkish 1951, descendiendo a 7000, velocidad 250. Turkish 1951, descienda a 4000, velocidad correcta para ILS 18 derecha. El radioaltímetro. ¿Sabía la tripulación que debido a ese radioaltímetro la palanca automática del acelerador podía entrar en modo de aterrizaje? No. Es un problema común en la aerolínea, pero la tripulación no era consciente del riesgo. Tenemos un avión con una falla menor. Sin embargo, si no se detectaba, podía convertirse, y de hecho se convirtió en algo más grave. Turkish 1951, descienda a 2000. 1951. Turkish 1951, rumbo izquierdo 210, autorizada aproximación 18 derecha. Izquierda 210, autorizado ILS, Turkish 1951.
Izquierda a 210 grados, manteniendo a 6.000 metros. Trae el vuelo aquí a 9 kilómetros de distancia. Tienen que interceptar la senda de planeo desde arriba. A 610 metros, con la senda de planeo bajo ellos, los pilotos deben reducir su velocidad mientras descienden con fuerte inclinación. 140. Creen que las palancas del acelerador se mueven hacia atrás para el descenso hacia la senda de planeo. En realidad, la palanca automática desacelera el avión porque entró en modo de aterrizaje. Seguirá desacelerando el avión hasta que éste entre en pérdida. Y encontramos que mientras la tripulación del vuelo ejecutaba su lista de verificación previa al aterrizaje, cada uno de ellos hacía algo mientras debían estar revisando la velocidad del avión. Durante los 2 minutos siguientes nadie se percata de lo que ocurre, hasta que es demasiado tarde. Altitud programada. 1000. Confirmado. Alerones 40. Velocidad programada. El piloto se dio cuenta de que el primer oficial estaba retrasado con la aproximación. Por lo tanto, pide alerones y mueve la palanca informándole al primer oficial lo que hizo. Intentó ayudarle a superar su demora. Freno de velocidad. Freno de velocidad armado. Una cosa a la vez, tren de aterrizaje. El avión está ahora a 213 metros de tierra. Tren de aterrizaje desplegado. ¿Alerones? Alerones 40. En su prisa por terminar su lista de verificación, ninguno de los 3 tripulantes ve las advertencias de una disminución de velocidad peligrosa. Inicialmente apareció una barra roja en su visualizador de vuelo. Luego, cuando la velocidad siguió disminuyendo, apareció un recuadro intermitente alrededor de la velocidad para llamar la atención de los pilotos. Ninguno vio estas advertencias. Informe de cabina confirmado. La aeronave está ahora a 183 metros de su aterrizaje. Los cambios de color son una advertencia, un aviso de que se está llegando a los límites de la aeronave. Altitud de aproximación fallida programada en 500. La tripulación tuvo todas estas indicaciones ante sus ojos, advertencias de que la aeronave desaceleraba. Durante ese tiempo aún ejecutaban sus listas de verificación. Se acercaba a tierra. De hecho, está a menos de 152 metros. Y antes de que la palanca empezara a sacudirse, el capitán le dijo al piloto de seguridad: Advierte a la tripulación. Bien. Tripulación a sus puestos. Velocidad. Tengo el control. Cuando llevaron el acelerador a potencia máxima, la situación era irrecuperable. Ya estaban volando demasiado bajo. Sucedió. Fue demasiado tarde. Tenían conocimiento del problema del altímetro, pero eso no ayudó. Boeing tampoco previó las consecuencias potencialmente mortales de un altímetro defectuoso. Pero el 25 de febrero de 2009 provocó una rara secuencia de eventos que ocasionó la caída de un avión de pasajeros y la muerte de 9 personas. Según el informe oficial del accidente, su causa fue una convergencia de circunstancias. Un accidente aéreo nunca tiene una sola causa, eso no existe. Quizás algún día Dios derribe uno de un solo golpe, pero hasta entonces nunca habrá una única causa. El informe holandés también indica que Boeing podría haberse dado cuenta de que el problema con el radioaltímetro podía tener un impacto sobre la seguridad. Dado que nadie previó que esa falla podría causar un accidente, el incidente de Turkish Airlines plantea una pregunta interesante. ¿Están volviéndose demasiado complejos los aviones? Los investigadores determinaron que el vuelo 1951 de Turkish Airlines se accidentó principalmente debido a que los pilotos no midieron las consecuencias de las advertencias que recibieron. Turkish 1951, descienda a 4000. Esta no es la primera aeronave que se accidenta porque la tripulación no entendió lo que su avión le decía. Nuestro problema es la profundidad del entrenamiento y la capacidad del ser humano para recuperarse de los errores que se cometen al interconectarse con la automatización. Mika Ensley estudia la relación entre los pilotos y la tecnología. Realmente no diseñamos la automatización para aprovechar al máximo lo que las personas hacen bien y eliminar lo que hacen mal.
En 1996, un 757 de Aeroperú se accidentó cuando los pilotos fallaron al descifrar advertencias contradictorias sobre su altitud y velocidad. El avión cayó al Océano Pacífico. 61 pasajeros y 9 tripulantes murieron. En 1995, el sistema de manejo de vuelo de un Boeing 757 pudo llevar al avión a un aterrizaje seguro en Cali, Colombia. Pero debido a un cambio en el plan de vuelo, la tripulación tuvo que reprogramar su computadora. Ingresaron un rumbo que lo llevó a chocar de frente con una montaña de 2.743 metros. 159 personas murieron en el accidente. La moraleja aquí es que estos equipos, estos chips de silicona, llegan a ser tan sofisticados que no podemos hablarles eficazmente. Y cuando tienen un problema o los programamos equivocadamente, terminamos poniéndonos y poniendo a nuestros pasajeros en peligro mientras intentamos descifrarlos. La NASA trabaja en un proyecto llamado Cubierta de Vuelo Inteligente Integrada. Su propósito es ayudar al hombre a usar mejor la tecnología que lo rodea en una cabina de mando. Estudian los sistemas manuales de vuelo automatizados, los sistemas de reconocimiento de voz, desarrollan nuevos micrófonos con chips de conducción ósea, nuevos visualizadores para entender el medio y así detectar en dónde están las otras aeronaves. Lo que los investigadores descubrieron es que la tecnología no debe reemplazar a los pilotos, sino trabajar con ellos. Integrar a las personas con la tecnología más eficaz. Realmente se trata de diseñar los visualizadores en forma tal que los tripulantes comprendan lo que el avión hace y puedan entender más sencillamente lo que deben hacer para que el avión haga lo que ellos quieren que haga. Debe ser tan fácil comunicarse con el visualizador como con la persona que se encuentra al lado. Boeing y Airbus, los dos fabricantes más grandes de aviones de pasajeros, tienen un enfoque muy diferente de la relación entre el ser humano y la tecnología. Airbus delega a la computadora de vuelo muchas de las decisiones en la cabina de mando. Es una manera de evitar muchos errores humanos, asegurándose de que el avión no haga algo que cause un accidente, así el ser humano quiera que lo haga. Pero Boeing tiene un punto de vista diferente. Su filosofía es proporcionarles información a los pilotos y dejarlos tomar decisiones. Tener más información es mejor para el piloto, para estar en medio de la acción. Es interesante. Airbus sostendrá a gritos e insistentemente que es un punto de vista arcaico y equivocado. Es muy difícil llegar a un consenso. Según el informe final de la tragedia de Turkish Airlines, una falla tecnológica fue en parte culpable del accidente del vuelo 1951. Debido a la información errónea del radioaltímetro, la palanca automática del acelerador entró en modo equivocado, lo cual no fue bueno. La causa de la falla del radioaltímetro nunca se descubrió. La investigación holandesa le pide a Boeing mejorar la confiabilidad del sistema. Aprendimos mucho sobre el sistema de radioaltímetro y cómo afecta a la palanca automática del acelerador. Boeing trabaja actualmente para mejorarlo y así poder evitar que esta clase de eventos de la palanca automática vuelvan a ocurrir. Pero el informe también culpa a la tripulación por no advertir que su velocidad estaba peligrosamente baja, aunque había 3 pilotos a bordo. Olvidémonos de la palanca automática. Miramos la velocidad, la altitud y si queremos miramos por la ventana. Pero la velocidad es crucial para mantenerse vivo en un avión. Debemos saber a qué velocidad vamos. Sin embargo, para Mika Ainsley, la falla de la tripulación es totalmente entendible y puede ser más culpa de los instrumentos que de la tripulación. En realidad es muy difícil para las personas ser monitoras de la automatización. Una de las cosas para las cuales el ser humano no es muy hábil es el monitoreo. Somos capaces para la toma de decisiones y crear soluciones. Pero el monitoreo repetitivo es algo para lo cual el ser humano no es muy hábil. Por lo tanto, lo que debemos hacer es diseñar la automatización para que trabaje conjuntamente con el hombre, en forma tal que éste se mantenga más activamente y más involucrado. ¿Cuál es la mejor computadora? El piloto que debería decir, no sé qué hace esto conmigo, pero lo desactivaré y volaré el avión. Volar el jet. Es lo más inteligente que aprendemos a decir en nuestro entrenamiento, volar el jet. Esto es lo primero, lo demás no cuenta, y eso lo olvidaron.